Buenos días a todos. Muchas gracias a Educación Profesional de la Pontificia Universidad Católica de Chile por invitarme a dar esta charla. Pensamos junto con la directora de Educación Profesional de la Universidad Católica, Claudia Lavi, que era bueno hablar sobre este tema, la logística, ¿no?, que está en medio del tema de la pandemia. No sé si están viendo ya la presentación, Paulina, o tengo que hacer nuevamente un compartir pantalla. Tienes que compartirla porque no la estamos viendo aún. Ok. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como decía, el tema que seleccionamos fue la logística en tiempos de COVID-19. Nos pareció interesante cubrir desde el punto de vista especialista de la logística lo que está sucediendo en estos tiempos tan peculiares. La charla que preparé para el día de hoy intenta dar una mirada al contexto actual en medio de la pandemia global y relacionarlo con las acciones que ustedes, los profesionales del rubro logístico, o quienes están interesados en estudiar, meterse en este mundo de la logística, deben llevar a cabo, ¿no? Y cuál es la actitud mental que hay que tener para dar una respuesta adecuada. Me voy a centrar hoy día especialmente en la recuperación, que es incierta, ¿no?, en qué momento va a ocurrir y la forma que va a tomar, pero es importante que los profesionales logísticos ya vayan pensando en qué estrategia es la que van a utilizar para afrontar una recuperación de las ventas, ¿no?, una vez que se levanten las cuarentenas. En primer término, voy a abordar el contexto actual, revisando cómo se ha dado la situación en Estados Unidos, Europa, China, que son los mercados que concentran la mayor parte del comercio mundial y que también son la fuente de insumos y mercado para los productos de exportación chilenos y en general latinoamericanos. Luego voy a dar una mirada a los impactos sufridos por las cadenas de suministro globales y locales. A continuación, indicar cómo abordar una estrategia de recuperación de las ventas una vez levantadas las cuarentenas y cómo prepararse para poder ejecutarla considerando la gran volatilidad prevaleciente. Y finalmente, indicaré las funcionalidades relevantes con que es indispensable contar y que adoptan una forma tecnológica, ¿no?, para ayudar a concretar las acciones de recuperación. Fundamentalmente, estas consisten en aplicaciones de software y plataformas que van a estar disponibles, que ya están disponibles para los profesionales de logística en general. Bueno, hoy todos estamos preocupados por la crisis COVID-19. Sin embargo, no es la primera vez que estamos en una crisis, ¿no?, que abarca regiones extensas y a muchas personas a la vez. Si recordamos episodios como la crisis asiática en el año 97, que causó un freno económico considerable en Chile, el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, que causó disrupciones en el transporte aéreo debido a la seguridad. También tenemos el colapso de las .com el año 2002, el terremoto de Chile de 2010, que produjo un colapso del sistema de transporte en diversas magnitudes y afectó la logística del país. El terremoto de Japón del año 2011, que tuvo tremendas implicancias para la industria automotriz, ¿no? Toyota en ese momento tuvo que salir en un lapso de 10 días a buscar nuevos proveedores en otras regiones para poder seguir produciendo. Y también la erupción del volcán en Islandia, hace algunos años atrás, que dejó en tierra una gran proporción de los vuelos de Europa y durante meses. Bueno, la logística siempre se ha visto impactada, ¿no?, en este tipo de eventos. Sin embargo, a pesar de que el sector logístico está periódicamente afectado por disrupciones, la pandemia, el COVID-19, constituye realmente una disrupción que no tiene precedentes. Bueno, primero veamos cómo ha sido el impacto global del coronavirus. Vimos que el 20 de abril de este año el precio del petróleo colapsó, ¿no? En Estados Unidos los precios incluso se volvieron negativos.
Esto se produjo después que los productores de petróleo se quedaron sin espacio para almacenar el exceso de oferta de crudo que ha dejado la crisis del coronavirus. El precio del petróleo así experimentó la mayor caída en su demanda en los últimos 25 años debido a restricciones en los viajes para poder frenar la propagación del COVID-19. Esta caída se aceleró aún más en medio del creciente temor a una recesión económica de grandes proporciones, ¿no? Especialmente influido este temor por los datos de desempleo que aparecieron en Estados Unidos, ¿no? Y que se han comenzado a comparar con la depresión del año 29. Bueno, cabe recordar que además en marzo pasado los productores de petróleo continuaron bombeando crudo en el mercado mundial y a niveles récord, incluso cuando todos los analistas indicaban que el impacto del brote del coronavirus iba a llevar la demanda del petróleo a niveles muy bajos, los más bajos tal vez desde el año 95. Bueno, muchos productores rechazaron un pacto para recortar entre 10 y 20 millones de barriles de petróleo del mercado, argumentando que era muy poco y demasiado tarde para evitar el colapso del mercado. Y la verdad es que el colapso se verificó. Además, vimos un desplome de los mercados de capitales el día 26 de marzo del año 2000, de este año 2020, y con un consiguiente rebote, ¿no?, de los mismos mercados. Inicialmente esto se interpretó como algo positivo, que auguraba una recuperación rápida después de la crisis causada por el coronavirus. La verdad que esto realmente no es un buen augurio, ¿no? No significa mucho tampoco, ¿no? No significa un rebote de la economía real. Los mercados en realidad se mueven en base a noticias y al temor de inversionistas. Lo que sucedió realmente es que se desactivó la crisis de desconfianza que habían desatado las noticias sobre el coronavirus, las noticias a nivel mundial, debido a que Estados Unidos, ¿no?, salió al rescate de los mercados. Estados Unidos es el mayor, el player financiero más grande del mundo, que influye en el mercado financiero global. Por lo tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos inició lo que se llama un quantitative easing, o una flexibilización monetaria, que consiste en la introducción de dinero nuevo en la oferta monetaria, actuando como el organismo que es, ¿no?, un banco central. Esto significa que la Fed salió a comprar activos de norteamericanos, ¿no?, que consisten en deuda a largo plazo de Estados Unidos, bonos del tesoro, swaps, etc. Bueno, por otra parte, muchas cadenas de suministros se paralizaron, ¿ya? Y la mayoría, bueno, hay muchos sectores que continúan totalmente interrumpidas, como por ejemplo la del sector hotelero, la aviación comercial, restaurantes en muchos países todavía, centros de distribución por su parte, almacenes, sitios de fabricación, todos estos han sido vulnerables a las medidas de distanciamiento. Eso ha ocasionado que, por ejemplo, procesadores de alimentos han sido severamente afectados. Debido a esto, la cadena de hamburguesas Wendy en Estados Unidos, por ejemplo, ha sufrido un desabastecimiento considerable de carne, ¿no?, el ingrediente principal de sus menús. Han habido también aumentos de precios, ¿no? Son aumentos temporales de precios en productos específicos. Debido a este desabastecimiento puntual, se espera que hagan aumentos de precios, pero estos no van a ser de largo plazo. También se experimentó un shock de oferta, pero también en la demanda, ¿no? COVID-19 ha creado perturbaciones en la oferta y la demanda. Algunos economistas creen que los shocks del lado de la demanda serán más impactantes que los shocks de oferta, mientras que para la mayoría de los sectores los shocks de demanda van a ser críticos, ¿no? En la manufactura de productos, la consecuencia esperada, la verdad, es que es de disrupción severa. Por otra parte, y sin embargo, los economistas han señalado que el PIB de los países se va a afectar por una recesión. En algunos casos puede ser que se muestre como una depresión, quiere decir una recesión que vaya más allá de lo que normalmente se produce, ¿no? Una desaceleración económica. Es una desaceleración económica que va a perdurar por más tiempo.
Desenredar la oferta y la demanda es complicado, difícil. Las consecuencias financieras, ¿no?, que ocasionan una crisis crediticia, los préstamos impagos y las consecuencias que tiene para las empresas aseguradoras se van a sentir durante las próximas semanas y meses y tal vez algunos años. Las cadenas de suministro de manufactura abarcan menos del 20% del PIB global. Por eso muchos expertos piensan que las consecuencias en el sector de servicios podrían ser más importantes, ya que forman una mayor parte del pastel productivo, ¿no?, donde el distanciamiento social y el cierre de las economías golpean de manera más intensa. Otros economistas advierten, ¿no?, a pesar que la mayoría de las cadenas de suministro pueden parecer severamente interrumpidas a largo plazo, los verdaderos afectados por la crisis van a ser trabajadores, ¿no?, en ciertos sectores. Como ya mencioné anteriormente, ¿no?, el sector turístico, el de viajes y el de entretenimiento. Bueno, además, también hemos visto un impacto en el transporte aéreo y terrestre. El transporte de contenedores fue el primer afectado y luego la carga aérea. La suspensión del transporte de pasajeros, ¿no?, se ha visto mermado, lo que ha llevado, la suspensión del transporte de pasajeros se ha visto mermado, lo que ha llevado a que muchas empresas, líneas aéreas, han destinado espacio que usaban en sus aviones para transportar pasajeros, para transportar carga. Esto lo hemos visto continuamente en la prensa, ¿no?, cómo líneas aéreas rápidamente han actuado para poner esta capacidad disponible a servicio de transporte de carga. Bueno, todo lo anterior es un síntoma de la volatilidad generalizada predominante en el mercado a nivel global. Esta volatilidad está obligando a las empresas a reconfigurar sus cadenas de suministro y repensar sus estrategias y actividades logísticas para poder adaptarse y continuar sirviendo a los mercados. Esta es tal vez una excelente razón para estar hoy día aquí en este webinar. Bueno, una de las estadísticas más inquietantes a nivel global es la caída del empleo en Estados Unidos, debido a su influencia en la economía mundial. Con la oportuna intervención de la Fed a fines de abril, el factor miedo se quitó del mercado, ¿no?, como lo mencioné hace poco. Sin embargo, todos los que nos dicen que ese repunte indicó una buena perspectiva está incorrecto, ¿no? El mercado de valores no es la economía. En realidad, este rebote pareció haber perjudicado más que habernos ayudado en llevar adelante medidas para pelear contra la pandemia. Y esto es algo a tener en cuenta, ¿no?, porque algunos gobiernos han actuado con complacencia y demora en actuar, ¿no?, y esta complacencia además se ha materializado en frases cliché en la prensa, en que hablan de que el mercado está está validando nuestros esfuerzos, ¿no? En realidad, no se ha resuelto el problema del coronavirus en el mediano y largo plazo porque es un problema económico, ¿no?, y que va a generar mucho desempleo. Estados Unidos, de hecho, está en la dirección de una gran depresión económica. Una depresión es distinta, ¿no?, como dije, es más profundo que una recesión. Se espera que las cifras de mayo de 2020 en cuanto a desempleo en Estados Unidos lleguen a rozar el nivel del 20%, lo cual es el mismo nivel que se alcanzó la depresión del año 29. Por su parte, la situación en Europa. Hace una semana, la comisaria de competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, dijo que es importante que Alemania siga actuando solidariamente porque de alguna manera es la locomotora de Europa. Bueno, y la misma semana, la canciller alemana, Angela Merkel, insistió que Alemania debe ayudar a otros países de la Unión Europea a revivir sus economías, ¿no?, después de que la pandemia del coronavirus ha azotado la eurozona. Esto produjo realmente una controversia, ¿no?, porque Alemania ha actuado de alguna manera favoreciendo con sus paquetes de estímulo a sus empresas, en primer lugar, antes de acudir en ayuda a socios del bloque europeo que estaban en problemas, como Italia, como España. Los países más golpeados en Europa fueron Italia, España, el Reino Unido.
Y Alemania, por su parte, ha sido bastante exitoso en frenar la propagación del virus, ¿no? Debido a la gran cantidad de pruebas que han ejecutado. Por su parte, China, Beijing ha destacado la agitación económica de la pandemia de una manera particular. Este año no ha establecido un objetivo de crecimiento anual por primera vez en 25 años. El primer ministro Li Keqiang, funcionario número 2 del sector público chino, dice que el país enfrentará factores que son difíciles de predecir. Esta aseveración la hizo en el reciente Congreso Nacional del Pueblo, una reunión anual donde se revelan las prioridades para el año en el país. Bueno, China no está adoptando enormes y costosos planes de estímulo como hemos visto en otros lugares. Se ha comportado más bien de manera cautelosa al endeudarse para financiar esos planes de estímulos. En cambio, ¿no? Solamente, diferentemente de los otros países, se han endeudado en un 2% del PIB. Recordemos que este porcentaje de endeudamiento en el caso de Estados Unidos ha alcanzado alrededor de un 14% del PIB, ¿no? Es una cifra enorme. Bueno, esta medida por parte de China anuncia un panorama económico bastante más doloroso, ¿ya? Para el mundo, ¿no? El mundo que se ha vuelto cada vez más dependiente de China como motor del crecimiento. Por otra parte, algunos economistas piensan que esto es correcto, ¿ya? Porque argumentan que los objetivos económicos que habían caracterizado las últimas décadas se han centrado solamente en un crecimiento del país de China, y promovieron un crecimiento, la verdad, que de baja calidad y con poca eficiencia económica. Cabe notar también que China ha molestado a los inversionistas internacionales con nuevas y estrictas leyes de seguridad para Hong Kong, ¿no? Lo que pondría al territorio semiautónomo más firmemente bajo el control de Beijing. Es probable que esta medida provoque descontento y perturbe ya la frágil economía de Hong Kong, ¿no? Que estaba afectada por las revueltas del año 2019. En Latinoamérica, los mayores impactos, según la CEPAL, se van a dar en los países de América del Sur, ¿no? Que son especialistas en la exportación de materias primas o commodities, y por lo tanto que son más vulnerables a la disminución de estos precios. Ante el nuevo panorama económico y la acentuación del desplome de precios de exportación, se estima que el valor de las exportaciones en la región latinoamericana va a caer en un 15% más o menos, con una disminución de los precios de casi un 9%, y una contracción del volumen de exportaciones del 6%. Todo esto explicado por una profundización de la contracción de la demanda mundial. Se prevé que los bajos precios se prolonguen en el tiempo, inclusive para los productos agrícolas. Las exportaciones globales a China son las que más van a caer en 2020 en esta región, hasta un nivel de poco más de un 24%, afectando estas caídas principalmente a productos que se vinculan a las cadenas de valor más importantes en cada país, ¿no? Que corresponden a minerales de hierro, mineral de cobre, zinc, mineral de aluminio, soya, aceite de soya, entre otros. Los países más expuestos son Argentina, Brasil, Chile y Perú. ¿Y por qué es esto? Bueno, estos son los países que son los mayores exportadores de Latinoamérica hacia China. La magnitud de la caída en pasajeros viajando y el transporte de carga no ha sido nunca registrado en Estados Unidos. La empresa INRIX ha recolectado data anónima de más de 100 millones de viajes diarios. Esta información se ha recolectado mediante aplicaciones comerciales que INRIX ha creado, y obteniendo la localización, el espaciamiento y la velocidad originada en vehículos conectados, teléfonos celulares, flotas de distribución local y flotas de distribución de larga distancia. Esto ha mostrado que en el caso de los viajes de pasajeros, solamente en situaciones
locales como huracanes se había visto una reducción tan severa en la cantidad de personas manejando. Sin embargo, el impacto es nacional, por lo tanto, cualquier situación comparable en cobertura geográfica solo se puede encontrar atrás, muy atrás en el tiempo, ¿no? En las crisis del petróleo de los años 70 y 80. Bueno, una de las razones por las cuales es importante considerar la componente de pasajeros en el impacto que tiene el coronavirus es porque el financiamiento de la infraestructura, el impacto es enorme en el financiamiento de la infraestructura, debido a que este financiamiento se realiza, ¿no?, a través del impuesto al combustible. ¿Ya? Por este motivo, al bajar tanto la cantidad de gente utilizando los vehículos, utilizando sus vehículos privados, uno se puede preguntar qué va a suceder con los proyectos que están destinados a la mantención, la expansión y el mejoramiento de la eficiencia de la infraestructura de transporte, ¿no?, en un escenario de menor demanda. Y esta es una pregunta que es válida para cualquier ministro de transporte de cualquier país, ¿no?, porque la verdad es que esto se aplica para todas partes. En el caso del transporte de carga, en Estados Unidos las caídas del tráfico han sido de un 13%. El estado de Michigan son el que experimenta las reducciones más grandes de distribución en el transporte de carga de larga distancia. Las áreas más oscuras implican mayores reducciones, ¿no?, las áreas más oscuras en el mapa. Las reducciones mayores se han visto en el transporte relacionado con la industria del petróleo, ¿no?, y esto se verifica en los estados de Texas y Kentucky. Y también en el sector de manufactura, y principalmente afectados a los estados de Michigan, Indiana y Ohio. Por otra parte, la caída en los desplazamientos de pasajeros ha permitido que las carreteras operen sin congestión, por lo tanto se puede operar a una mayor velocidad, reduciendo así los tiempos de entrega y teniendo una menor variabilidad. Otro aspecto interesante de impacto que ha tenido el coronavirus ha sido en el mundo del teletrabajo. Y para examinar esto, me voy a una noticia que salió hace pocos días en la prensa, y que Facebook va a permitir que muchos de sus empleados trabajen desde la casa, permanentemente. Así lo anunció Mark Zuckerberg, ¿no?, el director ejecutivo de Facebook, durante una reunión de la empresa, que fue transmitida en vivo a través de su página Facebook. Bueno, el gigante Facebook envió a sus empleados a casa en marzo, cuando el coronavirus comenzó a extenderse en los Estados Unidos, ¿no? Zuckerberg dijo que los cambios temporales que ha causado el virus impulsaron a la compañía a reevaluar el requisito de que los empleados trabajen en una oficina compartida. Y adelantó que en la próxima década, hasta la mitad de los 45.000 empleados de Facebook podrían quedar trabajando en la casa. Facebook va a comenzar permitiendo que los nuevos empleados, aquellos que tienen la jerarquía más alta dentro del conocimiento, ¿no?, ingenieros normalmente, trabajen de forma remota. Y luego, paulatinamente, va a permitir que los empleados vayan solicitando permiso para trabajar desde la casa, basándose en las evaluaciones de desempeño, ¿no? Quien tiene evaluación de desempeño positiva va a poder trabajar desde la casa. El anuncio de Facebook también siguió a decisiones similares que se tomaron en Twitter y en la compañía de pagos Square, ambas que son dirigidas por el ejecutivo Jack Dorsey. Dorsey dijo que la semana pasada que los empleados de las empresas se les va a permitir trabajar desde casa indefinidamente. Por su parte, Google, otro gigante tecnológico, le dijo a los empleados que pueden trabajar tranquilamente desde la casa hasta final de año, ¿no? Estas tendencias de las empresas tecnológicas, ¿no?, van a ser la marca, ¿no?, lo que va a marcar para el futuro en términos de teletrabajo. Entonces lo vamos a seguir con atención. Bueno, hay elementos logísticos relevantes que mencionar en el desarrollo y aplicación de los test para detectar el COVID-19 en pacientes. En primer lugar, en las noticias, hace pocos días la prensa
publicó el reclamo de la directora de salud de Recoleta, aquí en Santiago, ¿no? Recoleta es la sede de la mayor concentración de hospitales en la región metropolitana en Santiago. Ella explicó que diariamente se quiebra el stock de test de COVID-19. Al expresarlo de esta manera, nos remite a pensar inmediatamente que hay un problema logístico de por medio. Por su parte, en Estados Unidos, la autoridad del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades admitió que, de haber tenido una mayor capacidad de testeo, habrían podido identificar antes pacientes y evitar muchas fatalidades. Por su parte, el gobierno del Reino Unido se autoimpuso una meta de hacer 100.000 test diarios al terminar del mes de abril. Sin embargo, el gobierno británico encontró muchos obstáculos para poder llegar efectivamente a la meta. Una vez que logró sortear problemas de alineamientos poco claros, logró aplicar 40.000 test diarios efectivamente. Sin embargo, de esos 40.000 test diarios, solamente el 50% ha podido ser utilizado, debido a que muchos de los tests que se dirigen a trabajadores que se encuentran trabajando, ¿no?, están en sitios distantes a los centros de exámenes. Entonces los trabajadores se ven muy desincentivados en recorrer las largas distancias conduciendo para poder ser testeado al final de un día de trabajo. También muchos de las personas, de trabajadores de la salud, que están encargados de tomar el test, muchas veces tienen que desplazarse largas distancias, ¿no? E incluso a veces están padeciendo el COVID-19 para tomar las muestras, lo cual la verdad es que hace la situación muy difícil. Bueno, el PCR es el único test que se está utilizando para detectar casos de COVID-19 y es la clave principal para poder lidiar con la pandemia, ya que permite estimar con mayor certeza el real valor que toma el indicador R, ¿no?, que es la tasa de propagación, cuyo valor se desea que sea menor que 1. Y a partir de eso, imponer las medidas de distanciamiento adecuadas. Existe un test de anticuerpos que también se utiliza para saber si alguien tuvo contacto con el virus, pero la verdad es que no es crítico para la contingencia de esta fase, ¿no?, y para determinar realmente la tasa de contagios. El que sirve es el PCR. Se ha detectado problemas en la fabricación de los test. Los problemas surgieron en febrero ya, cuando los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a enviar los kits a laboratorios de salud pública y estatales y locales calificados en un esfuerzo, ¿no?, por ampliar las pruebas. Realmente nunca se aclaró exactamente cuál es el problema, pero se han dicho que había alineamientos claros sobre cuál era el universo a testear, quién iba a tomar los tests, etc. También hay confusión en torno a la disponibilidad de los tests, ¿no? Parte de la confusión tiene que ver con el hecho de que las pruebas se realizan en distintos niveles, por parte de organismos de salud centrales, también hay laboratorios estatales y hay locales de salud pública. Esto ha sucedido en casi todos los países. También se realizan pruebas de COVID-19 en hospitales y también a veces en otros laboratorios privados. También las palabras que se han utilizado para describir los tests no son siempre consistentes, ¿no? Un kit de test significa una caja completa de suministros para ejecutar pruebas, para diagnosticar a muchas personas a la vez. Los kits algunas veces son capaces de analizar entre 700 y 800 muestras, ¿no? Hay otros kits que solamente alcanzan para hacer 500 reacciones de muestras. Debido a que los controles deben llevarse a cabo, muchas veces estas 500 reacciones que se podrían analizar bajan, ¿no? Y no se pueden realizar 500, sino que un número menor. Entonces, el número real de personas que podrían ser diagnosticadas con cada uno de estos kits va a ser menor. Además, los pacientes también pueden haber proporcionado múltiples muestras, ¿no? O las muestras pueden haberse procesado a veces por duplicado. Bueno, en la medida que han ido mejorando los lineamientos, más empresas e instituciones están fabricando test. Estas empresas, ¿no?, han tenido que aumentar su capacidad rápidamente para poder responder al desafío, y en general aquellas empresas que tenían una estrategia logística adecuada para responder rápidamente en forma ágil, han logrado responder realmente, ¿no? La agilidad, en cualquier caso, en la logística no se puede implementar de la noche a la mañana, ¿ya? Normalmente corresponde a una estrategia previa que se ha planificado, ¿no? Se ha diseñado y se ha planificado previamente.
Probablemente ahora vamos a ver muy poco sobre los detalles y los factores que jugaron en contra de un testeo masivo adecuado. Lo que quiero llamar la atención en esta charla hoy día es sobre la relevancia de una adecuada planificación de la cadena de suministro y de una estrategia logística adecuada para respaldar la conducción de test masivos del COVID-19, que va a ser clave para avanzar en medidas, en diseño de medidas y salir lo más pronto de las cuarentenas. Bueno, el impacto en las cadenas de suministro ocurrió en varias fases, ¿no? Primero comenzó en China, luego avanzó a Europa y luego nos llegó a las Américas. En primer lugar, se presentó una escasez de suministro, ¿no?, desde el exterior. En Latinoamérica se sintió especialmente la escasez de insumos de China. Luego se presentó una escasez de suministros a nivel nacional, ¿no?, debido a los cierres impuestos por los gobiernos para contener la propagación del virus. Se observaron también cambios en la demanda. Todos recordamos en marzo pasado el acaparamiento que vimos en el papel higiénico. Pero también se presentaron cambios en los hábitos en la adquisición de artículos de consumo básico, ¿no?, para cocinar en casa, por ejemplo, en lugar de comprar comida preparada en un restaurante. Esto se dio acompañado de cambios en la comercialización de los productos, ¿no?, una migración de las ventas hacia otros canales minoristas, ¿no?, como por ejemplo las ventas online. En algunos casos se produjo la eliminación completa de ventas de algunos canales, como es el caso de las ventas automotrices, ¿no?, que cayeron virtualmente a cero. En China, debido a las restricciones de cuarentena, los conductores de camiones no tuvieron autorización para conducir, ¿no?, lo que produjo restricciones al transporte. También se produjeron caídas en el transporte marítimo debido a los desequilibrios de contenedores vacíos, ¿no?, varados en diferentes puntos del planeta. En Europa estos problemas se registraron debido a los cierres de fronteras mayormente, mientras que en Latinoamérica las restricciones a los hogares, la observación de las restricciones en horario de apertura y la implementación de medidas higiénicas hicieron que cargar y descargar presione mucho la distribución de productos. Bueno, en cualquier crisis, los proveedores y los minoristas se ven particularmente afectados debido principalmente a la falta de crédito, ¿no?, en los mercados. Por lo tanto, es crítico generar posibilidades de supervivencia a los proveedores y minoristas, especialmente pensando en la fase de recuperación de los mercados. Un ejemplo digno de destacar hoy día en esta charla es el que ha dado el Grupo Modelo en México, por ejemplo, mediante una plataforma que permite a los minimarkets y tiendas de conveniencia, ¿no?, las tienditas o changarros que se les denomina cariñosamente en México, para hacer home delivery. Otra forma y simple de poder apoyar a los proveedores es simplemente pagándole las facturas a tiempo. Examinemos las principales sensaciones que han tenido los profesionales de la logística durante la pandemia. COVID-19 evidencia y destaca los problemas, ¿no?, evidentes en mi cadena de suministro, ya sea a través de la falta de visibilidad de inventario, el desconocimiento de cuál es el estado de mis proveedores o desconocimiento de cuál es el estado de mis clientes. Y lo que genera es una sensación de agobio, ¿no?, de que no puedo permitir que eso vuelva a suceder. Otra sensación que se ha dado muy extendidamente es la sensación de parálisis debido al temor, ¿no? Y esto es algo que las empresas tienen que superar rápidamente, ¿no?, inmediata y rápidamente. Hay que sacudirse el temor del cuerpo y avanzar, ¿no?, ya que las organizaciones que van a ser exitosas serán aquellas que se movilicen más rápido en pos de una solución. Por otra parte, otra de las sensaciones que han experimentado los profesionales de la logística es que el nivel de urgencia, ¿no?, ha pasado de 1 a 50 en los últimos 4 meses, ¿no? Estos estudios, ¿no?, que se han hecho en diferentes regiones, ¿no?, en Latinoamérica, la sensación de urgencia ha pasado de 1 a 50 en los últimos 4 meses.
Nunca antes había visto y experimentado los beneficios, ¿no?, de la tecnología aplicada a la logística, sobre todo para analizar velozmente los datos, ¿no?, que permiten tomar decisiones en tiempo real. Bueno, por su parte, nosotros, los especialistas en gestión de cadena de suministro, hemos estado pensando al respecto, ¿no? Y, bueno, muchos de mis colegas de los países industrializados, ¿no?, que tienen una dependencia en cadena de suministro enorme, ¿no?, y son cadenas de suministro tal vez las más complejas, vaticinan que la pandemia COVID-19 va a dar lugar a dos posibles escenarios principales. Uno es un acortamiento de las cadenas de suministro globales. Hasta ahora las cadenas de suministro se habían extendido y complejizado para entregar beneficios duros, ¿no?, a los consumidores, ¿no? Léase tiempo de respuesta, variedad de productos y bajo costo. Y siempre buscando que sea una cadena eficiente. Sin embargo, la pandemia ha puesto de relieve la vulnerabilidad que se deriva de obtener materiales e insumos en regiones remotas, y que muchas veces están sujetas a diferentes problemas, como los desastres naturales, ¿no?, como vimos el caso de los terremotos en Japón, por ejemplo. Una manera de reducir el riesgo es contar con proveedores que estén más cerca y en diferentes puntos. Bueno, la manufactura en lugares remotos respecto del consumo, por ejemplo en China, ¿no?, para consumidores europeos y americanos, ¿no?, está expuesta a una mayor incertidumbre, especialmente en el caso de cadenas que requieren respuesta rápida. El nearshoring o manufactura cerca de la región donde se consumirán mis productos ya viene revirtiendo mucha la tendencia hacia la localización de actividades de manufactura. El acortamiento, por ende, permite que las empresas tengan un mayor control sobre sus cadenas. Un segundo escenario que vaticinan los profesionales de cadena de suministro es la complejización de las cadenas de suministro actuales. Para reducir el riesgo se contempla seleccionar proveedores en distintas localizaciones estratégicas, de manera de contar con alternativas en caso de que se produzcan disrupciones fatales. Una simplificación mediante la reducción del número de proveedores, ¿no?, y en una gestión creciente de la relación con estos proveedores. Siempre buscando la colaboración y soportando iniciativas de investigación y desarrollo, generando nuevos productos, etc. Bueno, una mezcla armónica de manufactura, offshoring y nearshoring parece ser la respuesta para poder materializar este escenario. No siempre es posible hacer de forma pura un offshoring o de forma pura un nearshoring. Movámonos ahora a lo que es el objetivo central de la charla de hoy: cómo prepararse para una recuperación de las ventas una vez que se levanten las cuarentenas. Bueno, en primer lugar, la seguridad de los clientes y empleados siempre debe ser lo primero. Debe otorgarse prioridad a medidas tales como exámenes de salud, proporcionando equipo de protección, mantener el distanciamiento y las políticas para manejar los casos confirmados de COVID-19. Hay que comunicar claramente políticas de seguridad, garantizar que los costos de seguridad estén ya incorporados en las decisiones de reapertura de las tiendas o de los centros de distribución, de las bodegas, etc. Hay que tratar de mantener a los funcionarios a bordo. Aquí hay que buscar todas las oportunidades que se tengan para aumentar la lealtad. Otro aspecto es que ustedes, como profesionales de la logística, deben descubrir cuál es el estado de su cadena de suministro, cuál es el alcance de los inventarios y cuáles son los inventarios de su proveedor, e incluso cuáles son los inventarios del proveedor de sus proveedores. Con capacidad de simulación, hoy día es posible descubrir la importancia de tener los inventarios en el lugar correcto, ¿ya? Ustedes deben descubrir cómo están sus proveedores y cómo están sus clientes. ¿Por qué? Porque algunos proveedores pueden haber ido a la quiebra, ¿no? Es importante saber esto y lo más rápidamente posible. Como mencioné, es importante apoyar a los pequeños proveedores
Y una buena forma para prepararse para una eventual aceleración de ventas una vez superadas las cuarentenas es construir inventarios, ¿no? Si es que se dispone de efectivo en estos momentos, de cash. Hay que tener en cuenta que mis pedidos, ¿no? Los pedidos que hagamos como profesional logístico, van a ayudar a mis proveedores a mantenerse con vida. Por supuesto, si hay que reducir gastos, háganlo, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que esto va a tener consecuencias para la fase de recuperación. Bueno, es importante también en este momento asegurar la capacidad de transporte en la etapa de recuperación de las ventas, ya que podría no estar disponible cuando sea necesaria. Además, a la luz de los recientes acontecimientos en Latinoamérica, no es posible descartar acontecimientos de distribución social, por ejemplo, que afecten la capacidad de transporte y los suministros críticos. Luego es necesario prepararse, ¿no?, para restricciones adicionales y de riesgo de seguridad. Bueno, también hay que prepararse para cambios en la demanda a largo plazo. Si sucede este cambio, entonces se requiere saber cómo atender esta nueva demanda. Por ejemplo, en el sector de bienes de consumo en América Latina, durante la crisis financiera de 2008, el canal de ventas minoristas se trasladó en una gran proporción a las nanotiendas, ¿no? Las conocidas como tienditas en México, o changarros, o mini markets en Chile. Mejorando en forma considerable su participación de mercado. En suma, en preparación para una recuperación post-cuarentena, la actitud mental debe ser pensar ahora qué debemos hacer para poder tener esa capacidad de respuesta cuando se aumenten las ventas. Y un tema crítico que deben abordar las cadenas de suministro para las próximas semanas tiene que ver con el efecto látigo, o comúnmente conocido por su nombre en inglés, bullwhip effect. Este efecto látigo se deriva de un problema fundamental que enfrentan los gerentes de supply chain en relación a la visibilidad de lo que sucede en el mercado final, donde voy a comercializar mi producto. Bueno, quien se encuentra trabajando en el sector de la logística para gestionar mejor su cadena y, por ejemplo, suministra a la fabricación, a la manufactura de productos químicos, sabe que va a tener una visibilidad muy limitada, muy precaria de lo que sucede realmente en el mercado final. Lo que sucede es que la demanda del mercado siempre va a parecer mucho mayor de lo que realmente es, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa manufactura, le va a parecer que la demanda en el mercado final es mayor. ¿Ya? Y esto se llama efecto látigo, ¿no? Este efecto látigo de perturbaciones pequeñas en la demanda final se amplifican aguas arriba en la cadena de suministro. Cuanto más tiempo esté lejos del mercado final, es decir, cuando mayor sean los lead times, mayor va a ser este efecto. Por ejemplo, los plazos de entrega en la manufactura de cemento, por ejemplo, son de 3 a 5 meses. Por lo que si hay un aumento pronunciado en la demanda, la señal va a llegar muy tarde para poder reaccionar con un inventario que sea adecuado. En otras palabras, por cada cambio en el mercado final, aguas arriba en la cadena, mi cadena de suministro, los actores van a ver un efecto más grande y que se va a presentar de manera inesperada. Una preocupación clave es la forma que va a tomar la recuperación. La verdad es que nadie sabe cómo va a ser esta recuperación, ¿no? Hoy en día China es el país que ha levantado la mayor cantidad de restricciones sanitarias respecto de la pandemia y se encuentra en una situación de economía abierta que se dice en un 90%, ¿no? Debido al distanciamiento y las medidas sanitarias que deben implementar.
Este escenario de 90% es lo que muchos economistas piensan que va a ser la nueva normalidad. Bueno, lo que mostraré a continuación es el abordaje que debería adoptarse para preparar una estrategia de respuesta a la recuperación de las ventas. Esta es una simulación alimentada con datos de los eventos que han ocurrido en Europa desde marzo a la fecha, ¿no? Y fue llevada a cabo por la firma de logística global Kuehne+Nagel. Lo crítico de este gráfico es entender cómo se comporta la demanda. La curva azul es el gráfico que representa la demanda. Vemos en este gráfico una caída sustancial de la demanda hacia fines de marzo debido a la cuarentena total impuesta en Europa, con expectativa de recuperación en la segunda semana de mayo debido al levantamiento de la cuarentena. La situación en América Latina tiene un desfase respecto a Europa de entre 4 a 6 semanas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en Latinoamérica nosotros vamos a observar una dinámica similar, pero con ese desfase. Si la recuperación de la demanda es más pronunciada en Latinoamérica o no, esto la verdad es que no debería tener ningún efecto significativo real en la estructura general de la recuperación para quien esté suministrando en el mercado latinoamericano. Bueno, hay que tener presente que nada de esto es predecible, ¿no? Pero hacer este ejercicio ayuda enormemente a entender cómo se produce y pensar en términos de escenario, ¿no? Contemplando lo que recién mencioné del efecto látigo. Tampoco los efectos aguas arriba en la cadena en términos de la recuperación percibida por los proveedores que suministran en este mercado no van a depender del instante exacto de la ocurrencia de turbulencia en el mercado, ¿no? Debido a una recuperación. O de si la recuperación de la demanda va a tener una pendiente más pronunciada o más gradual. También hay que considerar que las proyecciones de demanda en estas circunstancias de pandemia se han vuelto obsoletas, ¿no? Debido a la gran volatilidad que tiene la demanda. En las primeras semanas de reapertura, seguramente los minoristas van a requerir pronosticar y ordenar manualmente, ¿no? Productos basados a partir de las ventas diarias y del tráfico. En factores externos de la generación de la demanda y también información que provenga de los mercados. Los pronósticos manuales eventualmente van a tener que dejar lugar y moverse hacia un análisis avanzado de la información que sea posible obtener, y ojalá es posible que ustedes a partir de ese momento empiecen a usar herramientas basadas en inteligencia artificial. Y teniendo siempre como objetivo responder de manera flexible a la demanda cambiante. Ya, esto es especialmente relevante para pronosticar en mercados minoristas. La línea naranja del gráfico corresponde a los pedidos que reciben los proveedores de primer nivel, y la línea amarilla los pedidos que reciben los proveedores de segundo nivel. En el caso de la producción de bebidas, la línea naranja va a corresponder a los pedidos que reciben los fabricantes de envases plásticos, ¿no? En los cuales se comercializan estas refrescos, ¿no? Las bebidas. Y la línea amarilla a los proveedores del plástico que se utiliza en la fabricación del envase respectivamente. Esa es la manera de entender este gráfico. La demanda que se grafica aquí corresponde a una demanda en que la manufactura y los proveedores se encuentran relativamente próximos entre sí, es decir, la cadena de suministro es totalmente local. Esto implica lead times cortos de solo semanas para que el plástico llegue a los suministros, ¿no? En el ejemplo que di recién. El nivel 0, que muestran las dos curvas naranjas y amarilla, muestran que para los proveedores hay un periodo de varios meses sin pedidos. Si miramos una cadena de suministro con proveedores de segundo nivel en otra región del planeta, una cadena de suministro global, por ejemplo, en China, vemos que este desfase es bastante mayor, ¿no? Debido a que el lead time es mayor en esta cadena y eventualmente la sobrereacción debido a los efectos látigos será mayor. Bueno, esta dinámica resultante
constante de la cadena de suministro se debe a que cada nivel está respondiendo a los pedidos de sus clientes inmediatos. ¿Por qué se produce esto? Bueno, esto ocurre debido a que encontramos una alta acumulación de inventarios, ¿no? Esto es lo que ha estado ocurriendo en Europa y también está ocurriendo y va a ocurrir en Latinoamérica, debido a que los pedidos continúan llegando a pesar del colapso del mercado. Y eso conduce a un aumento de los inventarios. Un ejemplo extremo es el que se dio en el mercado del petróleo, en el que la demanda se desplomó debido a que todos dejamos de conducir nuestros vehículos, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos vimos que llegó a resultar en un precio negativo. El petróleo en realidad es un caso extremo, ¿no? Este abultamiento de inventario a través de la industria se vio en Europa y se está viendo actualmente en Latinoamérica, y conduce a varias dinámicas en las semanas que vienen que son difíciles de confrontar. Lo que es necesario tener en consideración es que estos inventarios van a ser consumidos en algún momento, ¿no? Y en ese instante la demanda va a crecer nuevamente. Y con esto podría darse este crecimiento de la demanda podría darse de forma drástica, de la misma forma como se vio en la recuperación de la crisis financiera del año 2009. Bueno, estos son modelos que representan el comportamiento de la dinámica, pero que no arrojan el volumen preciso del nivel de inventario que se acumulará. El inventario en exceso debe ser consumido, ¿no?, en el periodo que se indica aquí. Esto explica la demora en los pedidos, ¿no?, que se ve acá arriba, ¿no? El desfase que hay entre la demanda y en que los proveedores empiezan a experimentar pedidos. Razón por la cual ustedes deben tener visibilidad total respecto a sus inventarios en la cadena de suministros. Ok, entonces, con el fin de prepararse para una recuperación de las ventas, es indispensable tener un conocimiento adecuado y profundo de inventario, tanto aguas arriba como aguas abajo en mi cadena de suministros. El conocer en detalle de este total de inventario en profundidad va a permitir caracterizar el periodo que hemos de confrontar con bajo número de pedidos y poder estimar el tiempo en que la demanda se va a recuperar. Para esto hay que estimar la demanda total perdida en el mercado final. Nadie sabe exactamente cuándo va a ocurrir la recuperación. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Aunque la mayoría de las empresas intuitivamente van a comenzar a monitorear pedidos ingresados, es mucho más sensato monitorear de manera rigurosa los pedidos en el mercado final, ¿no?, y tratar de entender lo que está sucediendo en el mercado de consumo final. Y entonces, comparando esta demanda con los inventarios es el paso inicial para comenzar una estrategia de recuperación. Esto permite tener solamente un conocimiento inicial. Sin embargo, con esto y el uso de herramientas de modelación avanzada de escenarios, uno puede avanzar hacia un espacio más intrincado, ¿no?, en términos de generar una estrategia de recuperación. Pero los primeros pasos deben basarse en un abordaje como este, ¿no?, como el que hemos descrito en esta charla. Ahora movámonos a examinar implicancias logísticas del cambio en la demanda, por ejemplo. Se ha visto el completo colapso de la demanda en lugares físicos y una transferencia total hacia el comercio online, ¿ya? Una de las preocupaciones es cómo balancear la demanda para servir ambos canales, tanto el físico como el electrónico. Este es un desafío común que muchas empresas están enfrentando. Es difícil hacer cambios de canales físicos a electrónicos de la noche a la mañana, ¿no? Las operaciones de los canales electrónicos conlleva tener centros de distribución, satélites, por ejemplo, para alcanzar niveles de servicio acordados y satisfacer demandas del mismo día o al día siguiente. Esto realmente no es posible de completar en pocas semanas. Para hacer frente a un desafío de este tipo, el abordaje de colaboración creativo con los partners es una mejor opción. ¿Por qué? Porque hay recursos liberados en muchas industrias, ¿no? Por ejemplo, ejemplos que se han visto en Europa recientemente. En Alemania,
los empleados de McDonald's, la cadena de hamburguesas, han sido temporalmente relocalizados en sucursales de Aldi, que es una cadena minorista de bajo costo que opera en toda Europa. O el caso de los tripulantes de British Airways, ¿no?, de la línea aérea bandera del Reino Unido, que han sido temporalmente transferidos para trabajar como reponedores en las tiendas de Tesco en el Reino Unido. Es posible siempre encontrar capacidad ociosa, ¿no?, en caso de esta pandemia, y reutilizarla creativamente en lugar de intentar alguna reconfiguración costosa de mi red de distribución. Bueno, incluso hay que tener en cuenta que Latinoamérica es una región más flexible, ¿no?, respecto de los países industrializados. Pero a pesar de toda esa flexibilidad que puedan tener los mercados latinoamericanos, es difícil poder reimaginarse una reconfiguración que sea exitosa para rediseñar una red logística de distribución o una red logística, ¿no?, para traer insumos en solamente 4 o 5 semanas. Hay que tener en cuenta que hay estudios recientes, ¿no?, como los que se han realizado en México por Copel, en que han revelado de que en las circunstancias actuales de la pandemia, los clientes están dispuestos a esperar, ¿no?, entienden la contingencia y están dispuestos a esperar un poco más. Es decir, no es necesario ser Amazon, ¿no?, para poder seguir operando y atender el comercio online en estos días. Bueno, ha habido también cambios en la variedad de los productos consumidos. En países como Colombia, por ejemplo, la demanda ha experimentado un cambio significativo. La venta de confites, ¿no?, y productos elaborados han caído para dar un mayor paso a una mayor venta de artículos para cocinar, ¿no?, aceite, harina, etc. Nuevamente, la colaboración se puede utilizar haciendo uso de la capacidad de distribución de empresas cuya producción está cerrada, como ha sido el caso de las empresas de cerveza en México. Por ejemplo, se puede utilizar esta capacidad ociosa de transporte para poder transportar a las tienditas, ¿no?, a los mini markets, artículos como aceite, ¿no?, y otros insumos de cocina. Y esto, de paso, permite a los clientes de la cadena sobrevivir. Bueno, a pesar de que en algunos lugares las tiendas de conveniencia han sido cerradas, ¿no? En Chile algunos mini markets han sido cerrados, ¿no? No todos están abiertos, hay algunos que los dueños han decidido cerrar, por ejemplo. Desde el punto de vista de distanciamiento, poder vender en los mini markets es tal vez una excelente opción, porque se puede mantener una separación mediante una pantalla, ¿no?, y evita la concentración excesiva de personas en los supermercados. En México, Coca-Cola ha proporcionado una pantalla transparente a los minimarkets, tienditas, changarros, ¿no?, para que puedan seguir atendiendo, ¿no?, porque en México constituyen un canal de ventas muy grande, ¿no? Por lo tanto, es interesante este tipo de consecuencias, ¿no?, de acciones que han tomado actores importantes de las cadenas de suministro. Es interesante observar que un estudio que se hizo en la crisis del peso argentino hace unos 10 años atrás, se detectó un cambio en la participación del mercado en los canales de venta. Cuando colapsó el peso, la proporción de participación de las tienditas o mini markets o changarros era de 30% solamente, y el 60% eran las cadenas de supermercados. Al término de la crisis del peso, las proporciones se habían invertido. En Latinoamérica, las crisis históricamente han causado desempleo. Estas crisis parecen no ser diferentes en este aspecto, ¿no? Aquí se produce un doble efecto. Debido a que las personas han quedado sin ingresos, comienzan a comprar en el barrio. Esto afecta la demanda, pero adicionalmente las personas también buscan fuentes alternativas de ingreso vendiendo productos de primera necesidad, ¿no?, ya sea en el garaje de la casa o simplemente en la calle para poder obtener el ingreso perdido. Esto tiene un efecto significativo en la oferta.
Esto se observa principalmente en la parte inferior de la pirámide de ingresos, ¿no? En 50-60% de los ingresos más bajos. Mientras que en la parte alta de la pirámide de ingresos hay un cambio que es diferente y se ha manifestado como una aceleración de la transferencia de demanda hacia el comercio electrónico. Tradicionalmente el e-commerce ha sido una proporción menor de los canales de venta en Latinoamérica, pero ha experimentado un rápido aumento, un aumento explosivo, como lo demuestra el éxito de la cadena de delivery Rappi, ¿no?, en la región. Ahora, algunos aspectos interesantes en relación a las cadenas de suministro globales. Una preocupación creciente es la adición de más impuestos que dificulten el comercio global. En primera aproximación a este tema es necesario confiar en que los gobiernos no sucumban a la tentación de usar esta herramienta para, por ejemplo, tener mayor producción disponible en sus territorios. Estoy pensando principalmente en el caso de los productos de artículos médicos. Muchos países han mostrado preocupación creciente por la escasez de suministros médicos y han buscado maneras de impedir la fuga de esta producción. Hasta ahora es posible tener una expectativa positiva de que esto no va a ocurrir en otros rubros industriales, pero es difícil asegurar que no ocurra. Por ejemplo, favorecer la producción de componentes electrónicos en un país a través de impuestos podría aumentar el empleo en dicho territorio. Pero en el largo plazo va a ser desventajoso para el consumidor final, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a producir aumentos en el precio final de los artículos. Por su parte, los freight forwarders están teniendo periodos de demanda cercana a cero. Aquellos que logren sobrevivir hasta el mes de septiembre van a hacer seguramente mucho dinero debido a la recuperación, si es que están preparados para el aumento de ventas. Es clave que mantengan el contacto con el cliente principal para poder anticipar la recuperación, acordar pagos para mantener el flujo efectivo que permita responder adecuadamente y así no agravar la situación financiera. También es recomendable reconsiderar las fuentes de suministro a la luz de lo que sucede debido a la pandemia e incorporar una mayoría de proveedores locales. Esto puede ser intuitivamente una solución a adoptar, aunque no es claramente una solución, ¿no?, en países donde las fábricas, tanto las fábricas como los proveedores han sido forzados a cerrar debido a las medidas sanitarias, ¿no?, como es el caso de México, por ejemplo, donde se han cerrado tanto las fábricas como sus proveedores, y mucha de la demanda de Estados Unidos que sigue ocurriendo se ha visto en crisis. Una estrategia apropiada de mudanza en la base de proveedores, considerando ambos proveedores locales como proveedores remotos, es mucho más sensato, ¿no?, para mitigar el riesgo de erupción debido a las medidas sanitarias y hacer la cadena más resiliente. En relación a la gestión global de inventarios, tradicionalmente la industria automotriz ha operado eficientemente, ¿no?, implantando líneas de ensamblaje Lean, ¿no?, ensamblaje esbelto, que utilizan normalmente la técnica de just-in-time, ¿no?, el suministro just-in-time, y que ha colocado la responsabilidad de la gestión de inventarios en manos de sus proveedores. Mientras que aguas abajo en la cadena, los distribuidores automotrices se han encargado de gestionar las dificultades de gestionar el inventario de automóviles, de vehículos ya fabricados. Datos recientes indican altos niveles de stock en distintos puntos, ¿no?, de la cadena de suministro automotriz. Siempre se ha esperado que la sincronización de la cadena automotriz se haga cargo de hacer fluir el stock. Sin embargo, en esta crisis, en la pandemia COVID-19, esto es diferente. Debido a los altos niveles de inventarios en la cadena de suministro automotriz, los ensambladores de vehículos, ¿no?, o Original Equipment Manufacturers, que se llama, ¿no?, OEM, por las siglas en inglés, van a tener que tomar la responsabilidad por la gestión de los inventarios extendidos, ¿no?, abarcando todos los niveles de toda la cadena de suministro para poder realmente producir una transición más suave, evitando lo que más se pueda las turbulencias como las que escribí en las transparencias anteriores.
Otro resultado de la pandemia es que las empresas ya no están tan preocupadas por depender demasiado de China. En realidad, lo que les preocupa hoy día a las organizaciones es depender de cualquier región geográfica. Quien ha hablado muy efectivamente en relación a este punto es el profesor de sistemas de ingeniería del MIT, David Simchi-Levy, que ha observado en un informe reciente que citó Bloomberg, que debido a la naturaleza de algunos negocios de manufactura, esperar por los proveedores de bajo costo, ¿no?, que se encuentran detenidos por la pandemia, puede llegar a ser mucho más perjudicial en el mediano largo plazo. Además, teniendo el PIB del coronavirus en diferentes lugares, en diferentes momentos, existen beneficios de contar con una agrupación centralizada de inventario esencial, para hacer que las empresas puedan ser más flexibles a la hora de movilizar los recursos. La manera de imaginarse esto, ¿no?, es un inventario que podríamos denominar just in case, en contrapartida a la estrategia súper conocida de inventario just in time, ¿no?, que ha sido el que ha dominado la manufactura tradicionalmente en las últimas 2 o 3 décadas. Para materializar las acciones descritas en la preparación para una recuperación, es necesario contar con tecnología disponible en forma de soluciones de apoyo a la gestión del negocio, algo que muchos de ustedes ya deben haber intuido y que hoy día se ha visto acelerado porque muchas empresas lo están usando y quienes no lo están usando realmente se van a ver en una desventaja enorme. Bueno, COVID-19 ha dejado entrever la necesidad de contar con cadenas de suministro ágiles, ¿no? Es decir, que permitan responder con rapidez y con el nivel de servicio esperado por el cliente. La combinación de una estrategia logística adecuada y de una solución tecnológica van a realmente permitir adquirir esta agilidad. Actualmente observamos que las organizaciones se están debatiendo en un mundo de carencia de información disponible y que es clave para la gestión de sus cadenas de suministro la información sobre inventario, suministro y disrupciones que afecten a la cadena. Además, esta información debe siempre estar disponible para todos los actores de la cadena en tiempo real. Las soluciones tecnológicas que facilitan las herramientas para una recuperación deben permitir funcionalidades como visibilidad de la cadena de suministro, ¿no? Esto se refiere a tener visibilidad de un extremo a otro en la cadena. Y fundamentalmente quiere decir que tenemos que tener visibilidad en términos de inventarios, indicadores de desempeño de la cadena, ¿no?, tanto de nivel de servicio como indicadores financieros, y que permitan apoyarse en indicadores integrados y ser capaces de generar diferentes escenarios en tiempo real. Estas soluciones normalmente se encuentran con el nombre de torre de control, ¿ya? Lo que estoy mostrando acá, en la primera línea, estoy mostrando la funcionalidad que es deseable tener, y en la segunda línea estoy mostrando cuál es el nombre comercial de la herramienta que ustedes deberían obtener. Otra funcionalidad que es deseable tener para preparar la recuperación es tener la funcionalidad de poder planificar adecuadamente la demanda. ¿Y qué forma toma esto? Toma la forma de algoritmos avanzados estadísticos. Normalmente va a ser necesario utilizar Machine Learning y Demand Sensing para poder efectuar proyecciones a largo y a corto plazo. También es deseable tener la funcionalidad de planificación de inventarios, ¿ya? Y aquí lo que interesa es poder definir niveles de stock de seguridad a lo largo de la cadena para lograr el nivel de servicio contratado. Y esto hacerlo con un mínimo de inventario, ¿no?, y poder tener capacidad de simulación para poder determinar aquellos factores que están generando un exceso de inventario. También es necesario poder tener la funcionalidad
para poder llevar a cabo procesos de Sales and Operations Planning. Esto consiste en optimizar el balance de demanda y suministro con el fin de obtener la rentabilidad deseada a través de la colaboración de un plan único de las distintas áreas del negocio en el cual se basa la operación de la empresa. También hay que tener una funcionalidad que permita la reposición de inventarios impulsado por la demanda. Esto consiste en estimar los buffers de inventario que sean necesarios para compensar las variaciones en la demanda y el suministro. Esto es de especial relevancia en aquellas cadenas que han sido configuradas con la modalidad de pool, aquellas cadenas que jalan inventario hacia el cliente. Finalmente, también es necesario tener una funcionalidad que permita una planificación táctica y operativa de la cadena de suministro, ¿no? Que basándose en modelos básicos y avanzados, heurísticos, se pueda considerar restricciones de capacidad y las prioridades de los clientes y proveedores, ¿no? Para poder planificar cuál va a ser la respuesta y cuáles son los suministros, ¿ya? Que requiero del mercado. Y finalmente, es necesario tener unas soluciones que sean accesibles y seguras, ¿no? Normalmente estas van a adoptar la forma de un software as a service y que ojalá corran en la nube, de manera de tener una fácil compra, ¿no? No de tener que hacer una inversión enorme en hardware para poder acceder a estas soluciones. También es interesante que sean abiertas para poder integrarlas a los ERP, o Enterprise Resource Planning existentes, y también a los software de gestión de negocio que ya tengan implementados en las empresas. Muy bien, con esto concluyo esta charla. Aquí tienen mis datos de contactos, tienen también las redes sociales, en las cuales me pueden conectar conmigo en caso que deseen intercambiar alguna opinión. A continuación, creo que tenemos algunas preguntas. A ver, y vamos a ir a buscarlas. A ver, primera pregunta. Dice, mi pregunta va en relación al retail, que es donde trabajo como consultor de inteligencia artificial y automatización. ¿Cómo se puede mejorar el tema de transporte de productos? Ya que la demanda es muy alta y la expectativa de los clientes también. Gracias. Bueno, como dije anteriormente, ¿no? El transporte de productos hoy en día puede ser crítico, ¿no? Debido a las restricciones de carga, las restricciones de carga y descarga, los horarios que se puede hacer esto, el distanciamiento también influye. Sin embargo, como veíamos, ¿no? Hay posibilidades de colaborar, hay empresas, hay rubros, ¿no? Que están prácticamente cerrados, ¿no? Que pueden tener capacidad de transporte disponible. Por lo tanto, hay que buscar en el mercado realmente hacer el trabajo de verificar en aquellas industrias donde intuyen ustedes que hay un cierre, que puedan tener sus medios de transporte, los puedan tener disponibles y a lo mejor pueden hacer una transferencia, ¿no? De esa capacidad ociosa al transporte que ustedes requieren. Y claro, bueno, la demanda es muy alta y la expectativa de los clientes también. Yo entiendo que acá también tiene que ver con los inventarios, ¿no? que están, o con la capacidad que está prevista, ¿no? Y por eso es necesario, ¿no? Lo que ya decía hoy día, la preparación para la recuperación es importante. Por lo tanto, una vez que ya entramos en la zona de perturbación, ¿no? De recuperación de la demanda, puede ser complicado responder. Entonces, siempre hay que tener presente de que de antemano hay que tener una capacidad ociosa para poder responder adecuadamente.
Otra pregunta dice, ¿qué factores conlleva la relación de proveedor y logística para el uso eficiente en tiempos de crisis en función del ámbito de la salud? Bueno, a ver, la relación proveedor y logística, ¿no? Normalmente la relación que existe con los proveedores va a depender mucho de cuál va a ser mi mercado, el mercado que yo voy a atender, ¿no? Normalmente implica mucho cuál es el nivel de servicio que yo deseo proporcionar a mis clientes. Eso va a determinar cuál va a ser el nivel de asociación que yo tengo con mi proveedor. Es importante en el caso de la salud, ¿no? De que si yo voy a ser responsable, por ejemplo, por el desarrollo de una prueba de COVID, ¿no? Yo poder tener investigación y desarrollo en forma conjunta, ¿no? El desarrollo de nuevos productos también. Por lo tanto, ahí el factor colaboración tiene que ser llevado a un nivel altísimo, ¿no? Tiene que haber mucha cooperación, coordinación y colaboración. Este es un tema que se viene estudiando ya desde hace mucho tiempo y que reviste generar una relación, una alianza con el proveedor en un nivel que tal vez muchas empresas no están preparadas para hacerlo, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto hoy en día, por ejemplo, en el caso de los test de COVID, ¿no? Que no estaban preparados, no había realmente una asociación comercial disponible, ¿no? Entre proveedores y empresas que finalmente comercializan los test, que pudiera responder rápido. Sin embargo, hay empresas que sí estaban de alguna manera bien posicionadas, ¿no? Y han podido insertarse en el mercado de test de COVID y han podido salir adelante, ¿no? Y esto ha requerido un trabajo de colaboración, pero a la velocidad del rayo. Bueno, otra pregunta dice, ¿cuál es el impacto en la infraestructura y la construcción? ¿Chile podrá mantener los procesos de importación y manufactura? Bueno, la verdad es que los impactos son lo que vimos, ¿no? En relación a, por ejemplo, procesos de infraestructura, ¿no? La infraestructura depende mucho de la inversión pública. La inversión pública depende de los impuestos que se recauden, ¿no? En Chile se hace mucho recaudación a través de peajes y también el gobierno tiene siempre planes de infraestructura porque sirven mucho para reactivar la economía, ¿no? En tiempos de crisis. Yo pienso que va a ser un desafío poder impulsar la infraestructura en los próximos años porque las arcas fiscales van a sufrir merma. Es decir, que va a haber menos recaudación por impuestos, ¿no? Como vimos en el caso de Estados Unidos, en que ha bajado mucho la cantidad de vehículos que circulan por las carreteras donde se recaudan los peajes, lo mismo debería ocurrir acá en Chile. Sin embargo, también por otra parte, Chile depende mucho de los ingresos del cobre, va a depender mucho de qué ingrese por el lado de compras de cobre de China, si va a haber dinero suficiente para invertir en infraestructura. No hay que olvidar que también hay que financiar los paquetes de estímulo, ¿no? Y no sabemos si el gobierno va a tener que volver a implementar o meterse nuevamente la mano al bolsillo o ir más allá, digamos, de lo que ya ha ido para poder garantizar una crisis menos profunda, ¿no? De ayudar a las personas a solventar la crisis. Si se van a poder mantener los procesos de importación y manufactura. Mire, en Chile las disrupciones que han ocurrido a nivel logístico del 2010, por ejemplo, en que realmente el sistema de transporte se vio afectado, ¿no? Y el sector logístico también. La verdad es que Chile logró salir rápido de eso, ¿no?
el sector de infraestructura en Chile es bastante dinámico, ¿no? Al estar en manos del sector privado hay bastantes posibilidades de actuar rápido, de poder recuperar la infraestructura de manera rápida. Yo creo que el ejemplo del terremoto del 2010 fue un ejemplo de que es posible normalmente mantener el abastecimiento de una manera adecuada. No se estima de que va a haber problemas de abastecimiento si hubiese tal vez se prolonga la pandemia, ¿no? Se prolongan las cuarentenas, se prolonga tal vez la volatilidad debido a que es necesario volver a implementar el distanciamiento, ¿no? Y eso va a producir unas perturbaciones. Puede ser que sigan habiendo disrupciones a nivel global que nos afecten, pero las cadenas de suministros son dinámicas, se están reconfigurando, por lo tanto, muchos de los proveedores hoy día van a estar cambiando, entonces es necesario que miremos, digamos, desde esa perspectiva, no es algo, digamos, estático, está cambiando, por lo tanto, lo que vemos hoy día es posible que sea un escenario distinto y vamos a poder tener posibilidades de seguir abasteciendo y no debería afectar los procesos de importación y manufactura. Se podría decir que se debe repensar en una reingeniería en la logística, o sea, que esa vulnerabilidad en la logística sea el punto a fortalecer. ¿Por qué pensar en que todo volverá a la normalidad porque pensar en que todo volverá a la normalidad es fracasar? La verdad es que lo que se debe hacer no es repensar hacer una reingeniería de la logística, ¿no? Logística, de hecho, es hacer reingeniería todo el tiempo, ¿no? Logística consiste en definir de acuerdo al mercado que yo requiero servir, por lo menos esa es la logística que se enseña hoy en día, ¿no? Eso es lo que se practica hoy día como logística. Yo pienso en el mercado que debo servir y en base a eso, ¿no? Yo organizo mi cadena de suministros. Y también pensando en cuáles son mis objetivos de negocios, ¿no? Por lo tanto, no veo que haya necesario hacer una reingeniería en la logística, ¿no? La logística ya es una acción de reingeniería, ¿ya? Y creo que estamos de acuerdo en que pensar en que todo volverá a la normalidad es fracasar, y justamente el objetivo de esta charla hoy día es darles a entender, ¿no? De que una recuperación significa estar preparados, listos para actuar, estar en una posición de flexibilidad que permita actuar en cualquier circunstancia, ¿no? Para poder responder adecuadamente. Lo que básicamente es eso, no estamos diciendo va a ser esta o esta otra la recuperación es incierta, no sabemos cuándo ocurrir ni de qué manera, ¿no? Recomendaciones sobre sistemas de información para implementar WMS y sistemas de compras. Hoy es relevante para mí el estricto control de stocks. Gracias. Ok, los WMS, los Warehouse Management Systems, son sistemas muy interesantes, ¿no? Que permiten hacer muchas cosas, manejar bodegas hoy en día. Bueno, yo no puedo hacer recomendaciones comerciales, porque no soy representante de ventas de ningún proveedor de sistemas WMS, pero que sin duda es interesante tenerlos, ¿no? Normalmente un sistema WMS tiene que ser costo efectivo, ¿no? Que el beneficio-costo sea positivo, que me dé rentabilidad. Es importante y es fácil, relativamente fácil hacer esa evaluación económica, ¿no? Yo diría que la mejor manera sería buscar la información de distintos proveedores y hacer una pequeña evaluación para cada uno de ellos, ¿no? En relación al costo que me ofrecen, las funcionalidades que me permiten, y en base a esa tomar la decisión. Sin duda que es una buena idea, ¿no? Específicamente si necesitas tener un control de stocks, es interesante. Ahora, ese es para saber cuánto es el control de stock. Ahora, si yo quiero simular inventarios, ya eso no necesariamente va a ser un WMS, ¿no? Eso puede ser otra aplicación que está normalmente relacionada con
el ERP. Normalmente los proveedores de ERPs, de Enterprise Resource Planning, te pueden ofrecer una buena capacidad para simular inventarios. A ver, otra pregunta acá. Blockchain. Blockchain es una tecnología nueva que busca mejorar la trazabilidad y la comunicación entre empresas independientes. A tu juicio, ¿las dificultades que han enfrentado las cadenas de suministro en esta pandemia habrían sido mayores, menores o iguales si blockchain hubiese estado más masificado en estas cadenas de suministros? A ver, yo la verdad es que a blockchain lo veo como un facilitador de trazabilidad, como tú dices, pero no necesariamente como un catalizador, ¿no?, de acciones logísticas. Creo que, claro, utilizando blockchains en forma extendida, tal vez podríamos haber tenido lugar a otras acciones, ¿no?, actuar de diferentes maneras. Pero la verdad es que lo que me permite blockchain hoy en día es más que nada tener una trazabilidad, ¿no?, de visibilidad, trazabilidad para el cliente final, por ejemplo, de dónde viene mi producto, pero no le veo necesariamente que vaya a ser un game changer, ¿no?, en términos de respuesta a la pandemia. Lo que sí es un factor catalizador de respuesta es la forma, ¿no?, en cómo se abordan acciones como las que describí hoy en día, ¿no? Necesario conocer los inventarios, necesario conocer cuál es el estado de mis proveedores y de mis clientes, ¿no? Esas son cuestiones claves. Y saber cuándo se están ocurriendo las disrupciones en tiempo real, ¿no? Esos tres aspectos son clave para poder actuar. Si blockchain avanza en esa dirección de producirme una mejor comunicación para tener esa información cada vez más en tiempo real, ahí sí, estamos de acuerdo, efectivamente. Perfecto para citarlo como un catalizador de mi cadena. Muy bien, creo que llegamos al tiempo. Muchas gracias por haber participado hoy día en este webinar. Ha sido un placer compartir con ustedes todas las visiones que pude entregarles. Y bueno, espero que los que quieran comunicarse a través de mis datos, ahí están. Va a ser un placer comunicarme con ustedes y bueno, hasta la próxima.